Are you ready? Pandemia, que de quién fue, de creo que de Edgar Amezquita, de Helder, Riojas y quién, bueno, de ese grupo. Ajá. Sí, bueno, en el grupo de Amezquita, que eran los que se estaban ordenando, que fueron antes de la pandemia, y habló conmigo, como me tocó ayudar en la de sociales, ¿no? Porque fue en la parroquia. Sí. Y le pedí, me topé al padre, ay, déjame acuerdo, ahorita se me cruzaron los cables, con el padre, ay, aquí te digo quién es, porque nos mensajamos y con el padre Marco Estrada, Ok. habló conmigo y me dijo, te quiero dar un consejo. Le dije, dígame, padre. Dice, bueno, primero me preguntó, ¿qué pasó contigo? Porque pues, como me había tocado con él ir a una pastoral de Semana Santa, Ajá. pues ya nos conocíamos, ya nos llevábamos bien él y yo. Y me dijo, ¿qué pasó contigo? No, pues esto, padre. Pues ya ve, afuera. Y me dijo, te voy a dar un consejo. Le digo, ¿qué? Date un año completo. Dice, ¿qué significa este año completo? No preguntes, no averigües nada que tenga que ver con lo vocacional. O sea, de mi proceso, Ajá. me dijo, disfruta tu familia, disfruta tus amigos, trabaja, si consigues novia también, pero date tiempo para ti. Y dije yo, va, ¿por qué no? Le voy a hacer caso. Y lo hice, me fui, o sea, todo ese año ya dejé de preguntar por mí y me enfoqué en lo que estaba haciendo, en el trabajo, eh, en mis amigos, en la parroquia. Y como estaba en el diplomado de pastoral vocacional, ya casi cuando lo acabo, que entonces el padre Félix era el asesor, en paz descanse el padrecito, eh, él me echaba muchos ánimos, también me decía, tranquilo, ánimo, muchas ganas. Eh, me invitaron a formar parte de la pastoral, o sea, de la comisión de vocaciones y ministerios. Ok. Y dije yo, va, ¿por qué no? Es interesante, ¿no? Me estaba gustando mucho trabajar con las vocaciones. Ajá. Y me habían encargado a mí que apoyara con toda la rama varonil de la vida religiosa. Ok. Y dije yo, va. ¿Y qué empecé a hacer yo? Pues empecé a comunicarme en internet con otras comunidades que estuvieran fuera de la diócesis. Ok. Dije yo, ¿por qué? Porque a veces uno nunca sabe y dice, si algún chico se acerca y pregunta, pues tener para dónde canalizarlos, ¿no? Ajá. Y cuando menos lo pensé, en Facebook me topé con la orden de vocaciones trinitarias, decía el grupo de, de Facebook. Ajá. Y primero dije, son católicos. Porque es que es una comunidad que no es conocida en el norte. O sea, no, Ajá. creo que nada más en un solo lugar del norte es conocida. Bueno, ahorita en dos, ¿no? Ahora que ya somos varios
que somos del norte. Ajá. Pero es en Coahuila, Ok. en una parroquia de la diócesis de Piedras Negras, porque justamente está dedicada a nuestro fundador, a San Juan de Mata, Ok. que está, o sea, está en Coahuila y uno no, nosotros nunca pensamos que fuera a ser conocida tanto la orden en México, Ajá. en el norte. Y ya empecé a ver que sí, de repente cuando menos lo pensé, yo estaba empezando mi proceso vocacional otra vez. Ok. Y dije yo, Gray, ¿en qué momento? Y para esto justamente ya había pasado el año cuando empecé con el contacto. Ajá. Cuando yo ya estaba preguntándome por qué hacer en mi vida otra vez, ¿no? De decir, Ajá. pues, a ver, ya iban a ver si empezaba a estudiar otra vez, a qué iba, pues, meterme otra vez a la universidad, ver cómo hacerle pues, con el trabajo, ¿no? Y todo. Y de repente me invitan a el padre Rigo, que era el promotor vocacional de ese entonces, me invita a un retiro vocacional. Lo más curioso es que el retiro fue en Aguascalientes, que es donde tenemos la casa del aspirantado, de la primera etapa. Ok. Y me invitó a Aguascalientes y fue muy interesante porque para empezar, era una ciudad que no conocía, con gente que no conocía Ajá. y un lugar donde no conocía a nadie. O Sí. sea, era un riesgo, la verdad, si lo pones en perspectiva, Ajá. de que no sé ni siquiera si me iban a secuestrar, o sea, si era en realidad o no. Y hablé con mi familia, como en ese entonces una de mis tías, mi madrina justamente, era mi jefa, Ajá. porque como soy programador, ayudaba en la oficina de ella. Ok. Les ayudaba con de repente algunas cosas de contabilidad, pero, o sea, con administración y contabilidad, pero yo más que nada le daba mantenimiento a los equipos de cómputo. Ok. Siempre tener ahí atento, no, era el de sistemas. Ajá. Eh, y hablé con ellos y me dijeron, pues dale, si no pierdes nada y si sientes que está bien, pues ve. Ajá. Me iba a ir nada más un fin de semana. Nada más me fui el jueves en la tardecita, llegué el viernes a mediodía y nada más iba de viernes a domingo. Ok. Pero en eso los padres me invitaron a quedarme todavía más tiempo porque en ese entonces estaba Fray Miguel Palafox, que hoy justamente el hermano acaba de hacer su profesión de votos solemnes Ok. en Roma. Ok. Y, y él estaba ahí de novicio. O sea, como fueron los problemas, ya estábamos en tiempo de pandemia. Ajá. Y a él le tocó su noviciado en Medellín, en Colombia. Ajá. Pero con los problemas de la pandemia los regresaron. A él y a otro de los padres, Sí. los regresaron a México. Y estaba él ahí en la casa de Aguascalientes. Y me pidieron los padres, me dijeron, ¿y por qué no te quedas a acompañarlo? Porque ellos tenían que salir a la Ciudad de México Ajá. a un capítulo. Y dije, y hablé otra vez con mi familia, ¿no? Oigan, ¿cómo ven? Y dice, no, sí, pero necesitas dinero. Pues yo creo que sí, pero por estos días. Ajá. Me dijeron, bueno, para mandarte. Para que me quedara ahí todavía esos días. Y dije yo, bueno, me quedé ahí, conocí un poquito más la comunidad, ya más y adentro, ¿no? De la comunidad, no tanto Ajá. lo que uno ve nomás en los retiros, ¿no? Ajá. Sino ya ver el día a día de la comunidad. Y dije yo, ¿por qué no? Nada más que yo sí le dije al padre Rigo, le dije, padre, sí me interesa,
pero Pero. hay que hacer dos cosas, pues hay que pedir el informe del seminario. Ajá. Lo nada más que yo quiero que tengamos cuidado con mi informe. Yo, ¿por qué? Porque yo con el rector, pues no salí de buena gana. Ajá. Y yo tengo miedo que le meta mano a mi informe. Ujú. Y me dijo el padre, no, sí está bien. Le mandé el correo, él solicitó el informe, pero yo también dije, yo quiero que me vuelvan a leer mi informe antes de irme. Ajá. Y le hablé a Apolo y le dije, quiero que me vuelva a leer mi informe. Me dijo, bueno, está bien, me citó ahora sí en su oficina y me dijo que fuera a verlo. Fui y me leyó el informe, pero me dio mucha risa porque ahora sí me preguntaba, dice, ¿y por qué el informe? Dice, no, padre, y me dijo, me dijeron que me solicitaron tu informe de otro lado. Dice, ah, sí, padre, sí, 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 de la Orden de la Séptima Trinidad. ¿Y qué hacen? No, ya le dije, ¿no? Lo poco que conocí justo en esos días, ¿no? Ajá. No, pues a esto se dedican, la pastoral penitenciaria y no sé qué. Ah, bueno. No, pues buena suerte, dije yo. O sea, eso es lo que da coraje, ¿no? O sea, no quieres que esté contigo, pero no quieres que me vaya. Ajá. Y, y ya, gracias a Dios, no hubo problema. Ok. Y para el tiempo, para diciembre, no, finales de noviembre, los padres tuvieron capítulo, no, sí, a mediados de, primeros de diciembre, los padres tuvieron capítulo y me habló el padre Rigo, el padre promotor, y me dijo, oye, ya voy a pasar con el padre en ese tiempo el delegado, el superior, Ajá. a poner tu caso en la mesa. Dice, te hablo en una hora. Ok. Dice, ah, muy bien, padre. Porque, o sea, para tomar la decisión de que entremos, primero hablan los de la casa, Ajá. donde se va a hacer el aspirantado, que es normalmente donde se hace el retiro, ¿no? Que se toma en cuenta, Ajá. para que los padres conventuales de esa casa, el superior y los demás digan, ah, pues se ve buen chico, puede ser, pues que venga, ¿no? Y luego ya se le pasa al superior a decir al delegado Ujú. para que diga sí, sí o sí, ¿no? Ok. Ya con el informe en mano, ¿no? De los que llegamos de otro instituto. Y a la hora me habla y me dice, pues me dijeron los padres que sí. Dice, te esperamos el 15 de enero. Ok. Y a la semana me vuelve a hablar, oye, no, que el 15 de enero no, porque justo en ese tiempo les dio COVID a los padres. Ok. Y dice, no, pues nos vemos mejor el 1 de febrero. Ajá. 15 días más por lo Ah, de la sí. cuarentena y todo, ¿no? Sí. Y dije yo, bueno, a terminar de arreglar otra vez mis cosas, ¿no? Con la familia, con los amigos, con el trabajo. Ajá. Y me fui a Aguascalientes un 1 de febrero Ok. del 2021. Entré a la comunidad y oficialmente empiezo mi aspirantado el 14 de febrero, día de nuestro padre reformador, San Juan Bautista de la Concepción. Y duré ahí de aspirante hasta el mes de junio, que nos fuimos de vacaciones a ver a la familia, regresamos y de ahí ya nos fuimos al postulantado, que es en la Ciudad de México. Ok. Fue la primera vez que conocí la Ciudad de México también. Y imagínate, llevo viviendo en ella 3 años, nomás este tiempo que estoy aquí. Ya uno ya se sabe todas las cosas, ¿no? Ajá. Estuve en la Ciudad de México en el postulantado 3 años, me tocó de postulantado. Normalmente no es así el proceso. En México normalmente son
2 años de postulantado en México, Ajá. pero en mi caso se tuvo que extender a un tercer año porque hubo problemas, ahora sí que no míos, yo ya tenía mi carta de aprobación Ok. al noviciado, pero hubo problemas en la casa y con migración, no nada más para mí en general, Ajá. porque se hacía en Chile el año que yo iba a pasar que yo estaba yendo al noviciado, era en Chile, Ok. pero Chile tuvo varios problemas migratorios, así del exterior, y ya no se pudo, que yo lo hiciera en Chile, Ok. y me lo tuvieron que extender. eh, y ya eh, la ventaja es que en la orden los padres me tomaron en cuenta a mí la filosofía, Ok. eh, y yo empecé directamente a estudiar ya la teología. Ok. Actualmente, bueno, pues me aventé 3 años en la Ciudad de México, Ujú. eh, de escuela son 3 y medio, por así decirlo. Ajá. Ya no me falta un semestre para terminar a mí la teología, Ok. que ahorita estoy con mi tesis haciéndola. Muy bien. Eh, pero ha sido muy, muy, muy padre, ¿no? Muy interesante conocer la orden y en la diversidad de, de lugares, ¿no? Y Ajá. de personas, de culturas, Sí. o sea, nos une la orden a 24, 25 países Ok. en 4 continentes, Ok. porque creo que en Australia no tenemos, pero en 4 continentes nos une la orden, nos une un carisma, nos une la iglesia en nuestra orden, y es muy increíble para mí, ¿no? Que, que para mí fue curioso porque yo en ese tiempo que ya estaba fuera, cuando yo ya daba por muerto el decir vuelvo, Ajá. o la vida, eh, la vocación religiosa, la vocación sacerdotal, para mí ya se acabó, Ajá. y en eso el Señor me vuelve a llamar, Ujú. y Él solo es el que me jala de nuevo a decir, es por aquí, Ajá. este es tu lugar, y durar este tiempo aprendiendo, conociendo. Y aparte que, por ejemplo, en la Ciudad de México, estudiar, a mí, o sea, yo estudio en la Lumen, que es Ajá. la universidad que está en el seminario, pues, con los seminaristas de ahí y aparte es una universidad abierta, o sea, abierta, me refiero a que tuve compañeros, porque ahorita pues voy a regresar y regreso con otro grupo, ¿no? Ajá. De mi grupo que ya acaba de egresar, yo tenía compañeros agustinos, compañeros del oratorio, Ok. compañeros del seminario conciliar de México, del seminario de Xochimilco, del seminario del hispano, de los del camino neocatecumenal, o sea, varias religiosas de diferentes congregaciones, laicos y laicas. O sea, abrir así el universo de la iglesia Sí. eclesial, de decir, somos muchos de diferentes, y que tengo ahí grandes amigos de ahí de la universidad, que somos de diferentes carismas. eh, es increíble, ¿no? El decir cómo el Señor me abrió así mi perspectiva, Ajá. me abrió mi mundo. Sí. Y aparte de llegar a la Ciudad de México, que la Ciudad de México también por sí sola es Ajá. un mundo, Sí. una realidad totalmente diferente, y decir que a mí esta etapa, tanto aquí en la orden, como ese tiempo que yo estuve fuera, me ayudó a arreglar muchas cosas personales, o sea, de decir, aprender de mí mismo, Ajá. de que mis debilidades me hacen fuerte también, Sí. porque me hacen crecer en otras cosas, Ajá. espiritualmente, sentirme más fuerte,
Porque, por ejemplo, yo tenía eh, como, no un problema, sino que yo batallaba mucho con la relación con la Virgen María. Ok. A pesar de haber estado en el seminario, a pesar de todo eso, yo tenía una relación muy extraña. Y fíjate que el llegar a la orden, nuestra patrona es una advocación de la Virgen, Ajá. que es Nuestra Señora del Buen Remedio, Ok. que ya la historia, ¿no? Después evolucionó a la de los remedios y cosas así, ¿no? Pero originalmente la del Buen Remedio, que a mí me ayudó a acercarme justamente a la Virgen un poquito más, ¿no? Empezar ahí a decir esa advocación, decir del buen remedio, pedir Ajá. que me ayuda, pedir porque ella ayuda a remediar mis males. Ajá. Y después, cuando llego a la Ciudad de México, que yo también era como que escéptico, no sé, todavía no tenía así con la Virgen de Guadalupe, Ajá. y de repente llegar al Tepeyac y verla y estar ahí, y o sea, también para mí fue Ajá. tantos años fui de ciego, Sí. de no verla, de no amarla como ahora la amo con todo mi corazón, y de saber que, por ejemplo, en ese tiempo ya he tenido la bendición de poder ayudar en el servicio en la basílica 4 ocasiones, Ok. de decir, cada vez que uno sube a la sacristía, pasas por la bóveda y estar ahí cerquita, y nomás poner la mano en la puerta de la bóveda es o sea, algo muy fuerte, ¿no? Sí. Y para mí, o sea, este proceso personal, familiar, vocacional, para mí ha sido increíble. O sea, y actualmente, te digo, actualmente estoy como novicio en la ciudad de Bogotá, también aquí. Justamente acabo de regresar porque llegamos hoy en la madrugada eh, de nuestros ejercicios espirituales Ok. semestrales y estuvimos en Santa Rosa por la ciudad de Pereira eh, y también, o sea, estos ejercicios espirituales a la mitad del camino eh, ayudan muchísimo, ¿no? Ese jaloncito, decir, el último jalón del noviciado Sí. a caminar así eh, con más fuerza, con más ánimo eh, y a seguir adelante, ¿no? Ya con el favor de Dios, a mí me faltan, bueno, así en grandes rasgos, Ajá. nuestro proceso vocacional es el aspirantado, bueno, de México, ¿no? El aspirantado son alrededor de unos 5 meses, Ok. y luego pasar al postulantado en la Ciudad de México, que son alrededor de 2 años, pero a partir del postulantado ya empezamos a estudiar nosotros. Ajá. A los que les toca filosofía, filosofía, a los teología, teología, ¿no? Sí. Depende de nuestra etapa académica. Y después venimos al noviciado, que es un año completo, el año canónico, Ok. y después, en el caso de nosotros de México, regresamos a México a continuar con la formación académica. Ajá. Nosotros canónicamente